Bienvenidos a un programa de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86. Y como siempre, con nuestro hermano Carlos. Bienvenido. Así, Arturo, como siempre, compartiendo con todos nuestros oyentes que están allá en su casita por Radio Ben 105.5 y también a las personas que nos siguen en YouTube, que están ahí. Comparte ese contenido para que sea de bendición para las demás personas. Y también quiero, Arturo, Sí, claro. decir que a las personas que tienen inquietudes, que tienen alguna pregunta, que quisieran alguna oración, también puede escribirnos al 809-556-4337. Eso es por WhatsApp. Escríbanos, hermanos, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia es bien recibida por nosotros. Claro que sí. Recuerde que Mundo Cristiano IDP, ahí usted puede sintonizarnos. Así Y es. también Caña TV. Caña TV, estuvieron los hombres ayer, el sábado, perdón. Así es, sí, El sí, sábado sábado. Estuvieron allí los hombres hablando, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Williams, estuvieron hablando y con relación a lo que es el hombre, ¿verdad?, de virtud. Y ellos están ahí los martes, mañana martes, dicho sea de paso, están hablando y estaría ya nuestro hermano William, nuestro hermano Epifanio, nuestro hermano Jonathan, que son las personas que están ahí. Pero nada, en el día de hoy, ¿cuál es el plan redentor de Dios? Carlos, es el tema que tenemos. Y antes de, queremos saludar a todas las personas que siempre nos reportan la sintonía a través de Radio Ben. Gracias por usted estar allí, detenerse y escucharnos. De verdad que sí, nosotros nos sentimos honrados por su audiencia. A todas esas personas le enviamos saludos a como Dictón, a Ramón Ruiz, el hermano Pache, todas esas personas que siempre reportan sintonía, nuestra hermana Pura, Jiménez, Sofía, ¿acuerdo? Hay muchas personas, de verdad que sí. Y Carlos, tenemos que inmediatamente, el lunes pasado estuvimos dando algunos datos con relación a lo que estaba aconteciendo, dicho que estaba, aunque Y todavía aún continúa, sí. hubo un cese ahora el jueves pasado hubo un cese al fuego, pero la secuela o las consecuencias de todo esto que aconteció específicamente en Israel con relación a esta situación que se dio por unos desalojos de unos siete familias palestinas y vamos a decir, solidaridad con estas familias y otras, el grupo Hamas, entonces comenzó una escalada de bombardeo contra Israel. Entonces nosotros estuvimos hablando la razón de dónde viene todo esto y demás, y tuvimos que andar un poquito en la historia y decir la razón por la cual esto siempre, cada cierto tiempo, dicho sea de paso, la más reciente o antes de esta fue en el 2014, luego ahora en 2021, ahora en mayo, el pasado lunes, y estuvimos dando algunas explicaciones con relación a esto que estuvo aconteciendo y no se sabe porque esto para un momento puede ser... Continúa. Y el conflicto va a estar. El conflicto siempre, va a estar porque siempre hasta que Dios no entre su mano, porque a nivel de humanamente no hay es. posibilidad, Sí. porque decíamos que lo mismo que quiere Israel, quieren los palestinos, Exactamente. que es que ellos Y no entienden. le pueden dar las cosas a dos gente. No, porque ellos dicen que eso legítimamente le corresponde a uno y el otro dice no, que legítimamente le corresponde al otro Así y es. nos referimos a Y esa más por el parte tema de religioso también, y todo porque el tema de religión. dos naciones ahí vinculadas, viviendo juntos, lo único que lo divide es la creencia. Que Cierto. incluso ya hasta a nivel de etnia, todas esas invasiones que han tenido están ligados. Lo que pasa es que ya siguen con sus creencias religiosas, es lo que lo divide realmente. Así es, ciertamente, y eso es, y ustedes como dijéramos, que hay tres religiones que convergen ahí en Jerusalén, que es el islamismo, el cristianismo y también el judaísmo, o Así sea, que es. tienen cierto tipo de arraigo en la capital Así de es. Israel. Entonces, el plan redentor de Dios, Carlos, y nosotros tenemos que irnos a lo que pasa en Génesis 3. En Génesis 3 ahí se produce la caída del hombre, pero inmediatamente en el 3:15 hay una promesa. Sí, y dice así el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
y esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Exactamente, se está refiriendo a la simiente de la mujer, vamos a decir, el producto de la mujer que venía, y estamos hablando ahí en singular, del producto que venía, iba a liberar al hombre de lo que es la esclavitud del pecado, y ya vemos en Génesis 12, donde se le hace una promesa a Abraham, del 1 al 3, donde, dicho sea de paso, el versículo 1 nunca se cita, muy pocas veces. Siempre se cita el 2 y el 3, porque si tú te vas al 1, el 1 se está hablando de Abraham. No, y te quita a ti, entonces ya no puedes usarla para otra gente. No lo puedes usar para la otra. Y dice así el 12:1, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Y si tú ves que dice descendientes, lo dice en singular. Exactamente. No descendientes. Sí. Entonces se está refiriendo, ¿verdad?, ahí de dónde iba a venir ese descendiente. Y el Salvador del mundo. Exacto, y si nosotros ahí entonces llegamos a Mateo 1, entonces usted va a ver la genealogía, exactamente de dónde viene Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Que viene de esa simiente de Abraham. Ahí entonces comienza. Y Dios orquesta todo un plan. Ciertamente. Con un propósito. Y un propósito evidente para el pueblo de Israel en ese momento, que iba a albergar al Salvador del mundo. Exactamente. Pero si nosotros entonces ya entrando en tema, entendemos que lo que vino a hacer Jesús, Juan el Bautista. Digo Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, así, hablando de todo este plan, para que todo aquel que en él cree. Exactamente. No se pierda. Así es. Más tenga abierta. Es decir, todo el que cree, sea italiano, judío, francés, todo el que cree, este plan que fue dado al pueblo de Israel para albergar al Salvador del mundo, fue para que el mundo sea salvo. Ciertamente. Y fíjate cómo dice, donde tú leíste Génesis 12, que dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra o del mundo. Sí. O sea, que fíjate que no vemos ahí a donde se cumple todo esto. Y entendemos que ustedes saben qué pasa, qué acontece, el hombre peca, pero ¿qué sucede? Que el hombre viola la ley de Dios. Y el hombre está delante del Dios, en vamos a decir, el tribunal de Dios, una justicia infinita, necesariamente tenía que ser... Sí, es culpable. Es culpable. El hombre era culpable y por ende lo que le tocaba era castigo. Exacto, infinito. Porque violó una ley infinita. Porque está violando, está en el tribunal de Dios, y el Dios es un Dios infinito. Y una ley bien clara, y la primera ley de Dios, ¿verdad? Exactamente, que le da al hombre. Entonces, Dios necesitaba hacer algo, y entonces elaboró un plan. ¿Cuál fue el plan? Bueno, que necesariamente alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar, porque así él no iba vamos a decir, a pasar por alto su justicia, porque Dios es un Dios justo, y es justo infinitamente. Entonces, así es. Él no podía pasar por alto ese pecado, tenía que castigarlo, pero había que buscar a una persona que pagara. Porque Dios es un Dios de justicia. Exacto. Y me gusta mucho, Arturo, una anécdota o vamos a decir un refrán que usó el pastor, ¿verdad?, que habla sobre el juez. Porque a veces nosotros queremos, si yo tengo que pagar, si yo he hecho algo malo y yo violo una ley y a mí no me condenan por esa ley, y hacen un favoritismo conmigo, no están siendo justos. No, injusto. Están siendo injustos. Es decir, si a mí me salvan de algo que me toca, que por ley me toca, entonces es injusto. Entonces la paga del pecado es la muerte. Entonces ahora, ¿qué hace Dios? Es como decía el pastor que ponía que un juez tenía un amigo y el amigo lo llevaron a juicio. A comparecer ante la justicia. Ante la justicia. Entonces él no podía, él tenía toda la potestad como juez de liberarlo, ¿verdad? Pero él era un juez justo. Entonces, ¿qué él hizo? Él lo condena, le pone la multa que le tocaba a nivel de ley y justicia escrito, y luego él paga que esa condena era una multa. Exactamente. Que la persona no tenía posibilidad de pagar. Entonces lo que hace el juez es que te tengo que aplicar justicia, pero mi amor por ti paga.
eso, a niveles, y yo pagué lo que correspondía, dinero que trabajé. Entonces eso hace Jesús con nosotros. Nosotros no tenemos forma de pagar el pecado que hemos hecho, no tenemos forma de acercarnos a Dios, pero por medio de Jesús, Él toma eso, porque dice, no lo puedo salvar, tengo todo el poder de salvarlo, pero entonces no sería yo justo. No sería justo. Tienen que pagar, ahora ¿qué hago? Tengo yo que pagar por ellos. Entonces viene y da el pago por nosotros y muere en la cruz. Así es. Y necesariamente tenía que ser una persona infinitamente valiosa porque iba a pagar el pecado de generaciones pasadas, presentes y futuras. Y yo morir por el mundo no tiene ningún... No, insignificante mi muerte para cubrir el pecado de todo el mundo. Necesariamente tenía que ser alguien infinitamente valioso porque tanto pagaría la culpa de los pasados, de los presentes y de los futuros, de las personas que habían de nacer. Sí. Óyeme bien. Porque era la muerte de todos. Antes de tú y yo nacer, Él paga ese pecado de tuyo y mío. Entonces tenía que ser así, sin pecado, porque no podía tener pecado, porque estaría pagando por su propio pecado. Y entonces pero entonces Dios no puede morir. ¿Qué hace? Se hace humano, semejante a nosotros, pero sin pecado. Así es. ¿Y qué hace? Vive toda una vida, una vida sin ningún tipo de tachadura, ¿verdad? Que guarda la ley desde la cuna hasta la tumba, sin faltar a ninguna. De hecho, eso es lo que lo califica para él ir a la cruz del Calvario. ¿Y por qué buscan un artefacto, un instrumento tan cruel como la cruz? Bueno, porque eso es lo que más se parece al infierno que tú y yo íbamos a recibir. Y entonces él está, como es una muerte sustitutiva, entonces se busca el instrumento más cruel. Y vemos ahí que Dios hace... Sí, que Él pagó el mayor castigo que podía podía experimentar una persona en la tierra. Esa era la muerte más difícil. En el infierno. Sí. O sea, usted, amigo, si usted... y fue allá. Sí, ciertamente. O sea, en ese sentido ahí es el plan. Entonces ya a través de yo creer, tú y yo creer y arrepentirnos, entonces nosotros podemos obtener, ¿verdad? En Cristo ese perdón y venimos a ser pueblo de Dios. Sí. En Cristo. Ya entonces, ya vemos ahí la diferencia. Y todas esas profecías pasan a ser de nosotros. Como dice Romanos, pasa a ser, ya nosotros pasamos a ser parte de ese pueblo por el que Jesús murió. Sí, la herencia. Romanos 2, 28, 29 dice, no crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos, así Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Es decir, diciéndole a ustedes, dicen ser judíos, pero ustedes no están haciendo lo que tiene que hacer un judío. Y el judío es el que acepta y el que vive la palabra de Dios. Ciertamente, y ahí Romano le está hablando a el judío, porque está directamente el judío. Ciertamente, porque si tú te vas a esa sección, en el versículo 17 inicia comenzando con relación a los judíos, diciéndole ustedes que se jactan de tener la ley, tener y eso. Mira, es judío. Cumpliendo. Exactamente, entonces le está diciendo esto y judío no es tal o cual, sino que entonces que la circuncisión venía a ser un tipo, vamos a decir, una sombra de lo que había de venir, y era la circuncisión que nosotros se iba a producir en nosotros, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, que es lo que hoy nosotros experimentamos cuando venimos a los pies del Señor, que nos convertimos, es que somos circuncidados en el corazón. Esa es la sombra. Hoy es la realidad, pero fue en Cristo, porque Cristo es la realidad de todas esas sombras, de todas estas, vamos a decir, profecías de tipo que en el pasado fueron hechas. Exactamente, que fueron hechas, que se practicaban, pero eso tenía un fin, un propósito, y el propósito era Cristo. Entonces, ese es el lugar que ocupa, ejemplo, ¿qué lugar ocupa entonces el pueblo de Israel en el plan redentor de Dios? Bueno, ocupa el lugar de que fue la nación de donde viene el Salvador del mundo, donde Dios da su ley, donde la dirige, saca a Abraham para todo ese plan redentor, entendiendo que ya vivíamos en pecado. Entonces no podía salir de una nación, él hizo todo su plan y no pudiéramos nosotros ahora entrar en la mente de Dios y entender por qué lo hizo así. Bueno, tendrá sus razones, aquí no estamos buscando razones, sino la forma en que la hizo. Y la forma en que lo hizo fue que eligió este pueblo. Sale de Abraham, todo un trayecto, luego son esclavizados, luego tantas cosas que pasan
para traer a Jesús al día de Ciertamente. hoy. Que pueda ahora, no importa tu nacionalidad, no importa tu raza, no importa lo que eres, si crees en Jesús, vienes a ser parte. Y viene a ser pueblo de Dios. Así es. Porque así lo dice el libro de Efesios, capítulo 2. En el versículo 11, ahí tú vas a ver donde claramente, usted quiere entender de verdad, usted va a Efesios capítulo 2, a partir del 11, usted va a ver cómo claramente Pablo le está hablando allí, le dice claramente ahí, no hay que ir muy lejos, Carlos. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, lo tengo acá. Y cabe destacar que es que había una situación con los judíos, porque es que Pablo comienza a predicar a personas gentiles. Y los gentiles entonces le están diciendo, pero es que ellos hay que circuncidarlos. Ya traían tradiciones culturales a un nuevo pueblo que lo que está es arrepintiéndose y entendiendo que Jesús era su Salvador. Entonces dice el 11, dice, los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados. Y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa de Dios que hizo a su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no eran judíos y de dos pueblos que han hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y a las reglas de la ley por medio de sí mismo. Tú ves, o sea, estamos hablando de que ya la nación de Israel jugó un papel en en el plan redentor de Dios importante, donde viene, pero ya nosotros debemos de venir a Cristo en arrepentimiento y fe a los fines de poder ser parte de ese pueblo. Pero hoy día se dice, mira, está el reloj profético de Dios. ¿De dónde viene esto? Bueno, eso depende de cuál... De la perspectiva, ¿verdad? En que de cuál teología tú estés observando. ¿Y a qué te refieres también con eso? La teología dispensacionalista lo ve de esa manera, pero la teología reformada no lo ve de esa manera. Y es una teología dispensacionalista que inicia a principios del año 1800 con uno de Juan Nelson Darby, quien es que comienza con donde establece dos pueblos separados, dos pueblos que Dios obra de manera diferente, que es la iglesia y Israel, el Israel político, porque se entiende que hay profecías que todavía no han sido cumplidas. Y las promesas cumplidas para el pueblo de Israel fueron cumplidas. Todo lo que Dios dijo que le iba a pasar al pueblo de Israel le pasó. Y es importante que yo sé que muchas personas allá en su casa dicen el propósito de ¿por qué traer esto? ¿Por qué hacer entender que no somos dos pueblos, que somos uno por medio de Jesús? Es que existen tantas cosas que están distorsionando el Evangelio y quitando la importancia de creer en Jesús. Así todo el que quiere ser salvo debe de creer en Jesús. Necesariamente. Entonces, el usted darle cabida a otro tipo de información, otro tipo de movimientos que se están levantando y cosas extrañas, tratando de opacar ese gran sacrificio de Jesús. Incluso dice Pablo que si nosotros no creemos en la cruz, en vano es lo que nosotros predicamos. Exactamente, eso lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15. En vano sería todo lo que hacemos nosotros si no creemos en la cruz de Jesús. Ciertamente, Carlos, y eso es interesante porque hoy día estamos mirando y cómo nuestras iglesias se están judaizando. Estábamos hablando el uso del chofar, el uso de todas estas cosas que estamos mirando, inclusive personas que me han sorprendido que son de iglesias nuestras que están inclusive guardando el Shabbat, como ellos le llaman, y haciendo todas estas cosas, ceremonias que quedaron atrás. Sin embargo, yo veo que se están practicando en el pueblo que se llama cristiano. Entonces, necesariamente debe de ir al libro de Gálatas, capítulo 3, donde Pablo le da esa reprimenda a los hermanos de Galacia, donde dice, oh, hermanos que son libres, de Galacia, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os...? Oh, pero que tan, o sea, y le establece ahí. El versículo 16 y 17 nos dice ahí bien claro, habla con relación... del capítulo 3, 16 y 17, dice, ahora bien, las promesas que Dios le dio a Abraham eran para él y para su descendencia.
La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Bueno. Lo que quiere decir esto es que la promesa de Dios no puede cambiar ni dejarla sin valor. Una ley que Dios dio a 430 años después, porque si Dios diera lo que prometió, solo a quien obedece la ley, entonces ya lo que diríamos no se habría cumplido. Así es, o sea que nosotros somos... Exactamente. Y ahí si tú vas, si ustedes se lean ya en sus casas 3:27 y 28, 29, ahí te dice que ya no somos ni judíos ni griegos, Sí. sino que somos un solo pueblo. Y de dos pueblos él dice que hay un solo, y es todo Y el así que es, es lavado, todo el que cree en esa... Y todo el que cree fue sellado por el Espíritu Santo para salvación. Entonces siéntase salvo, siéntase, aunque no todas esas ceremonias, todas esas cosas, si la quiere hacer como tradición y sentirse contento, hágala, pero no crea que eso le está ayudando a obtener nada, ningún beneficio espiritual. No. Dios no necesita nada de esas cosas. Dios solamente necesita que usted le sirva, sea fiel en las cosas en las que creyó, y es la Biblia. Claro que sí. Recuerda que el cristianismo es la única religión que la palabra hecho se encuentra. Las demás religiones es hacer, mientras que en cristianismo es hecho, que ya Cristo hizo todo. En otras religiones hacer, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro para lograr tal o cual cosa, mientras que el cristianismo no es así. Y aún nos da el Espíritu Santo. Ciertamente. Para ayudarnos incluso. Para ayudarnos a poder lograr nosotros esa inclinación de verdad que ahora tenemos. Poder hacer el camino por Dios. correcto por medio de su Espíritu, nos muestra hacia dónde debemos de caminar. Ahí tenemos que Israel, al final de los tiempos, Carlos, en el capítulo 11, el 26 y el 27, ya ahí, porque Israel en este momento está bajo castigo, que viendo no ven y oyendo no oyen, porque el manto luego les será quitado. Eso significa que habrá un avivamiento y vendrán a Cristo. Eso es lo que va a pasar. Así es. Ahí tú lo tienes. ¿Cuál dijiste? Romanos 11, el 26 y el 27, tú lo tienes ahí, donde habla de qué va a suceder con el pueblo de Israel, y a veces inclusive Carlos habla allí de que no se es judío por el hecho de haber nacido o de ser padre judío, el hecho de que... Sí, Romanos 4, 11 al 13, ¿verdad? No, el 11, porque el 4 también habla algo muy interesante, pero el 11 ya establece lo que ya va a pasar con el pueblo de Israel en los postreros días, en los últimos tiempos. Dice el versículo 1. Digo entonces... No, el 25 y el 26. El 25 y el 26. Y dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial para que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob, y mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, que ellos también tienen que ser perdonados de pecado por medio de Jesús. Y es importante, por medio de Jesús, es importante que entiendan. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos que en Jesús estamos completos. Cierto. Que necesitamos comenzar. El ser humano le encanta comenzar a hacer cosas. Te dice, mira, Carlos, ya pagué tu deuda, pero yo quiero seguir haciendo cosas. Entonces esas cosas lo que van entonces a distorsionar el enfoque de lo que es correcto. ¿Qué es lo que Dios te dice? Crecer en entendimiento y sabiduría. No comenzar a hacer cosas humanas. Dios, todos esos ritos y todas esas cosas no tienen poder. El poder es conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas, que como eras antes, ya no sigas caminando igual. Como tratabas a tu esposa antes de conocer a Dios, ya no la trates igual. Como tratabas a tus hijos, ya eres diferente. Ese es el cambio que Dios busca en tu vida, que tu corazón comience a actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. Dicho sea de paso, eso lo dice Romanos 8:29, que nosotros somos salvos ¿para qué? Para llevarnos a la imagen de Cristo, cambiar esa imagen en nosotros, y a eso se va a lograr por medio de lo que es la renovación de nuestro entendimiento, y ese entendimiento aplicado a nuestra palabra por medio del Espíritu Santo es lo que nos va a dar esa condición, esa capacidad, y vamos a hacer
luz, como dice la palabra, Y sal. en medio de la oscuridad, y sal también. Y sal también. Así es. Carlos, me gustó, tranquilo, no exaltamos. Y ya se acabó el tiempo. Y ya se acabó el tiempo. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Dios le guarde. Ya para mañana los caballeros estarían por acá con un tema también muy interesante. Dios bendiga, Dios le guarde.